En esta sección vamos a analizar los métodos con yodo, inicialmente pues describiendo cuáles son los dos principales grupos de estos métodos. El primer grupo se conoce como yodimetría o los métodos directos. En este caso se valora con yodo, ¿no? Con el yodo molecular I2. Entonces aquí hay pues una reacción general. Aquí tenemos el analito que debe estar en su forma reducida, y pues el yodo lo que hace es oxidarlo. El producto de la reducción del yodo pues es el ion yoduro y el analito se oxida, dando pues una forma oxidada. Un ejemplo de ese tipo de reacciones es el análisis de sulfuro de hidrógeno con yodo. Entonces, si la muestra tiene sulfuro de hidrógeno, cuando se adiciona una solución que contenga yodo o que libere yodo, que pues el yodo solo no es estable, hay que crearlo incluso dentro de una solución, ya les voy a mostrar cómo, pues él produce la oxidación del sulfuro de hidrógeno a, a azufre elemental. Entonces, si nos fijamos pues en el número de oxidación, pues es fácil ver que el azufre que está como -2, el hidrógeno +1, pasa a azufre 0, azufre elemental. Entonces aquí hay una pérdida de 2 electrones por cada mol de un átomo de estos. Entonces podríamos evaluar que el número de equivalentes por mol sería 2 para este, ¿no? Y pues para el yodo de la misma forma, ¿no? Ya habíamos analizado que el estado de oxidación cambia de 0 a -1. Hay un electrón que está ganando cada molécula de esto por cada átomo de yodo, ¿no? Pero como en la molécula de yodo hay 2, entonces hay 2 equivalentes por mol en este caso. Lo importante aquí es notar que el yodo es el valorante. Se adiciona yodo desde la ureta en una solución que contenga yodo o que produzca yodo, y pues la oxidación del sulfuro a azufre se mide cuantitativamente. La detección del punto final pues puede ser cuando ya no haya más de este en la solución, habrá pues, exceso de yodo, y pues debieron haber consultado que una forma de detección del punto final es utilizando almidón. En un momento pues voy a aclarar por qué se utiliza almidón. Bueno, este es el método directo. Entonces la forma de conocerlo es que el yodo es el valorante y se produce yoduro durante la reacción. El otro grupo de técnicas se conocen como los métodos indirectos o yodometrías. Noten pues que hay solamente una diferencia en una letra acá. Estas son las yodimetrías y esta es la yodometrías. En las yodometrías lo que se hace es medir el yodo que se produce de la reacción del analito con el yoduro. Entonces el analito está en su forma oxidada y lo que hace es eh, reaccionar con el yoduro pasándolo a yodo molecular. Entonces el analito en su forma oxidada se reduce provocando la oxidación del yodo. En esta reacción realmente no se cuantifica. Lo que se hace aquí es adicionar un exceso de yoduro. O sea, el yoduro no se mide. Lo que finalmente se va a cuantificar es esto, el yodo producido. Entonces, de acuerdo a la reacción, de acuerdo al cambio en el número de oxidación del analito, pues se puede establecer cuántos electrones fueron ganados por el analito para reducir al yodo de su forma de yoduro a yodo molecular. El ejemplo es, de hecho, una de las reacciones que se va a verificar, y es la reacción del cloro, que puede provenir, por ejemplo, del hipoclorito de sodio, una solución que tenga cloro, reacciona con el cloruro, con el yoduro y produce yodo. Entonces, este yodo es el que se cuantifica. Ya pues hay una forma que debieron haber consultado de cuantificar el yodo, y es haciéndolo reaccionar con tiosulfato de sodio. Yo les voy a mostrar pues en un momento esa reacción. Bien, entonces el método indirecto o yodometría pues se fundamenta en medir el yodo que se produce de la reacción, no como el anterior que es el yodo que reacciona con el analito. La diferencia entre los dos tipos de métodos con yodo radica en la naturaleza del analito. Si el yodo es capaz de oxidar el analito, pues el método será el método directo. Lo que habría que mirar es una tabla de potenciales de reducción y ver que el analito debe tener un potencial de oxidación suficientemente bajo para que pueda ser alcanzado por el yodo, ¿no? Si buscamos una tabla de potenciales de oxidación, a ver si encuentro una por acá.
Normalmente las tablas que se encuentran son tablas de potenciales de reducción, no de oxidación. Entonces, a ver, busquemos uno por acá, a ver si este está completo. Y hay un sitio web, bueno, esperemos que aquí se encuentre el yodo, ¿no? Entonces buscamos acá, no, realmente esta tabla no está muy completa. A ver, una tabla más completa por acá tal vez. Entonces en la tabla de potenciales de reducción que está aquí al final, no, tal vez aquí sí se alcance a ver el yodo. Bueno, por acá está. La reacción es esta. Pueden ver acá el yodo. No sé si se pierde mucha resolución. El yodo reacciona con dos electrones para reducir el yodo de 0 al yodo -1 o yoduro, ¿no? Y el potencial de esa oxidación o esa reducción es una ganancia de electrones, es de 0,57 volts. Ese es el potencial de la reducción el yoduro a yodo. Una de las aplicaciones, pues incluso la que está al final de la práctica, es la determinación de cobre. Y aquí pueden ver, por ejemplo, que el cobre, aunque no se está precisamente la forma, hay otra forma de cobre. Bueno, puede ser esta de cobre 2, pasando a cobre metálico. Bueno, el potencial del cloro reduciéndose a cloruro es de 1,36. Entonces miren que el potencial de esta reducción es un potencial más alto que el potencial de reducción del yodo. Es de 0,54 para el yodo y para el cloruro, o para el cloro, convirtiendo al cloruro, es de 1,36. Esa es la razón por la cual esta reacción no puede darse al revés. Es decir, yo no puedo tener el cloro gaseoso y oxidarlo con el yodo molecular. Es decir, yo no puedo hacer un método directo reemplazando aquí el cloro porque el potencial de reducción del yodo es más bajo que el potencial de reducción del cloro. Entonces, en ese caso ocurriría el contrario. El cloro gaseoso es capaz de oxidar al yoduro hasta yodo, pero no al revés. Y eso pues es lo que se debe apreciar acá. Entonces, el potencial de reducción es el que define si un analito se puede analizar por el método directo o por el método indirecto. En el caso en el que el potencial del analito esté por encima, el de reducción, por encima del potencial de reducción del yodo, que es de 0,54 de yodo a yoduro, entonces, el método tiene que ser un método indirecto, es decir, en lugar de que la reacción sea en esta dirección, debe ser en la dirección contraria, ¿no? El yodo es producido a partir de la oxidación del yoduro, justo como muestra pues la reacción, el ejemplo de esto. Entonces, eso es lo que determina si un analito se analiza por el método directo o si se analiza por el método indirecto. Depende del potencial estándar de reducción del analito comparado con el potencial estándar de reducción para el yoduro del yodo hasta yoduro, que es de 0,54, pues de acuerdo a esta tabla que hay acá, 0,54 volts. Bien, la determinación pues del yodo primero requiere que preparemos una solución de yodo. Entonces, ese es el primer paso. Preparación de una solución estándar de yodo. Hay varias formas de preparar la solución, dependiendo pues del reactivo que se use, pero una de las más usadas es utilizar el yodato de potasio. El yodato de potasio es capaz de, bajo condiciones ácidas, liberar yodo, siempre y cuando exista yoduro también. La reacción es esta, la reacción iónica. Una mol de ion yodato reacciona con 5 moles de yoduro en medio ácido para producir 3 moles de agua y 1 mol de yodo. Entonces, el yodato de potasio es una forma muy común de preparar soluciones estándar de yodo porque yo puedo adicionar una cantidad medida de yodato y adicionar un exceso de yoduro. Ambos son de potasio, ¿no? El KIO3 se utiliza como patrón primario. El yoduro de potasio no lo es,
pero pues simplemente debemos garantizar que esté en exceso. De acuerdo pues a la proporción estequiométrica de esta reacción, la relación debe ser que por cada mol de yodato de potasio debemos al menos proporcionar 5 moles de yoduro. De ahí hacia arriba pues normalmente se adiciona un exceso entre el 10 o el 20%, porque pues el patrón primario es el yodato. El yoduro no es un patrón primario. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera preparar una solución de 0.1 equivalentes por litro, un volumen, no sé, supongamos que voy a preparar 250 mililitros. Entonces, para calcular la masa de yodato necesaria de potasio, yo necesito establecer, y pues lo puedo observar acá, la ecuación no está balanceada todavía. Aquí en total hay 6 átomos de yodo, uno del yodato, 5 del yoduro, entonces aquí son 3 de esto. Entonces, podemos ver que una mol de yodato libera 3 moles de yodo. Y ya habíamos dicho que para el yodo el número de equivalentes por mol era 2, ¿no? Debido pues a que pasa de 0 a -1 y son 2 yodos, ¿no? Por lo tanto, el número de equivalentes por mol del yodato de potasio se puede obtener así, ¿no? Son 2 equivalentes por cada mol de yodo, ¿no? Pero sabemos que de acuerdo a la estequiometría de esta reacción, una mol de yodo, perdón, una mol de yodato libera 3 moles o produce 3 moles de yodo. Entonces, de esta forma podemos decir que para el yodato serían 6 equivalentes por cada mol de yodato de potasio. Y ese es pues el número de equivalentes por mol para el yodato que participa en esta reacción. Entonces, pues para el cálculo partimos de 0.1 equivalentes por litro. El volumen es 250 mililitros, que son 0.25 litros. La masa molar del yodato de potasio es como 200, a ver, busquémosla por acá. Hay otra de 214, son 214 gramos por mol, ¿no? Pero hay 6 equivalentes por cada mol. Bueno. Y si adicionalmente, por ejemplo, el yodato es impuro, supongamos que tiene un porcentaje de solamente el 99%, entonces necesitamos incluir eso, ¿no? Nuestro reactivo es que cada 100 gramos del reactivo o del producto reactivo, como quieran llamarlo, o sea, producto reactivo puede ser un poco eh, inconsistente, ¿no? Pero me refiero a un producto analítico, ¿no? Como al reactivo analítico que se consigue en el mercado, ¿no? Como un producto comercial, más que un producto de una reacción. Entonces, de esos 100 gramos, únicamente 99 son de KO3. Entonces, lo que nos dé eso sería la normalidad. Entonces, ya que no estamos en esta sesión sincrónica, me toca a mí hacer las operaciones. A ver, 0.1 por 0.25 por, esto era 214, yo puse 216, no quiere borrar, 214 dividido 6 y dividido 0.99. Entonces necesitamos 0.9 gramos del producto comercial del 99% para preparar una solución 0.1 equivalentes por litro. Entonces aquí lo importante es reconocer pues, los 6 equivalentes por mol de el yodo, ¿no? El yodato. En cuanto a la cantidad de yoduro, pues podemos utilizar las moles de yodato o pues hacer una relación del número de equivalentes por mol. Yo creo que mejor vamos a utilizar la molaridad o la relación entre moles. Entonces voy a partir de acá. Lo que voy a hacer en este momento es calcular cuánto yoduro se necesita mínimo, ¿no? Para preparar esa solución. Entonces acá son 214 gramos por mol, porque la solución es 0.1 equivalentes en yodo, ¿no? No es 0.1 equivalentes en yodato, aunque pues están relacionados en yodo. Son 6 equivalentes por cada mol. Y aquí pues, bueno, ahí tendríamos los gramos, ¿no?
Yo creo que es mejor usar los coeficientes estequiométricos, entonces sería algo como una mol de KIO3, que son 6 equivalentes. Bueno, entonces hasta este punto calcularíamos cuántas moles de iodato se necesitan para producir esta solución, ¿no? Con 6 equivalentes. Y ahora sí usamos la estequiometría de la reacción. Si se fijan acá, una mol de iodato reacciona con 5 o requiere 5 moles de iodato, perdón, de yoduro en este caso, ¿no? Entonces sería una mol de KIO3, de acuerdo a la reacción, requiere 5 moles de yoduro de potasio. Y ahora sí, pues si tenemos la masa del yoduro de potasio, la masa molar de KI es de 166. Entonces, 166 gramos de KI son una mol de KI. Y de nuevo, aquí vamos a suponer que el KI es, no sé, supongamos que es del 98%. Entonces aquí usamos esa relación. Recuerda, 98% significa que de cada 100 gramos del producto comercial, únicamente 98 gramos son de KI puro, ¿no? Y pues lo que uno pesa finalmente es el producto comercial. Entonces, a ver, 0.1 por 0.25 y dividido 6 por 5 por 166. Y esto nos dice que necesitamos 3,53 gramos bueno, del producto, ¿no? Del producto comercial que tiene yoduro de potasio 98%. Entonces, de esa forma se puede calcular cuántos gramos de yodato de potasio y cuántos gramos mínimos de yoduro de potasio se necesitan. Recuerden que este se adiciona en exceso, o sea que uno podría decir, bueno, en la cantidad exacta mínima es de 3.5 gramos, no sé, agreguemos 4 gramos, ¿no? Pero esta es la cantidad mínima, ¿no? Calculada a partir de la estequiometría de la reacción. Los restos, los otros 0.5 gramos que le agrego es para garantizar que haya un exceso. Bueno, pero la reacción requiere un medio ácido, como lo pueden ver acá. No es simplemente añadir yodato de potasio y yoduro de potasio y ya se liberó el yodo. Es necesario un medio ácido. Por eso, si yo voy a preparar la solución, lo que haría sería tomarlos o medirlos, ¿no? Pesar 0.9 gramos del producto comercial con yodato de potasio, luego adicionar 4 gramos de esto, ¿no? Llevarlo hasta 250 mililitros, aforar con agua pues desionizada, pero la solución todavía no va a liberar yodo, a menos que la solución tenga un medio ácido. Por eso la solución es una solución que tiene yodato y yoduro, ¿no? Yoduro en exceso, el reactivo límite sería el yodato, pero esto libera yodo para que se verifique esta reacción solo en el momento en el que el medio se vuelva ácido. Mientras el medio no sea ácido, no se va a liberar el yodo. El yodo molecular tiene una coloración amarilla, entonces la solución es transparente. Pero si se toma una alícuota de esa solución, por ejemplo, y se adiciona ácido acético no muy concentrado, se produce la liberación de yodo y la solución se torna amarilla, porque esta reacción ocurre. Entonces, esa es la ventaja de esta reacción. Esta solución es estable y se puede guardar. Se prepara por el método directo, se pesan los dos, la concentración radica en el yodato, no en el yodo está en exceso, y es estable, es transparente, no libera yodo, pero en cuanto una gota de esa solución caiga en un medio que contiene ácido, el yodo se libera. Entonces, por ejemplo, en un método directo como estos, en mi solución yo podría tener sulfuro de hidrógeno y adicionar en lugar de yodo, pues, porque el yodo solo no es un patrón primario, el yodo es un gas que se puede eh, evaporar, se puede ir fácilmente la solución, pasa pues al aire fácilmente. Entonces, en lugar de adicionar el yodo, yo adiciono una gota de solución yodato yoduro. Y si el medio es ácido,
se libera el yodo e inmediatamente el yodo liberado en esa solución reacciona con el sulfuro de hidrógeno para producir la oxidación hasta azufre elemental. Entonces, mientras en la solución haya esto y sea en medio ácido, cada gota de yodato de yoduro que caiga libera el yodo y produce esta reacción. Entonces, así es que se utiliza pues, por el método directo la solución. Bueno, aquí ya se preparó la solución de yodo, ¿no? Pero esta solución de yodo se utilizaría directamente para los métodos yodimétricos o para los métodos directos. Sin embargo, para cuantificar el hierro, perdón, el yodo liberado, es necesario utilizar una solución, la más usada es una solución de tiosulfato de sodio. El tiosulfato de sodio se utiliza como una forma de medir el yodo liberado en los métodos indirectos. La reacción entre el yodo y el tiosulfato es esta. El yodo molecular reacciona con este para liberar yoduro. Este es -2 y esta especie. Entonces, la ecuación pues me dice que esto pasa de 0 a -1, número de equivalentes por 2 por mol de este es 2, y del tiosulfato pues ya les había mostrado que el cambio en el número de oxidación es un cambio pues un poco inusual, ¿no? Aquí el azufre es -2 de estos, nos da -6, para que esto sea -2 completo, esto tiene que ser +4, o sea, esto es +2, ¿no? En total. +4, -6, -2. Bueno, y acá tendríamos que es -2, esto sería -12, y para que de -2, esto tiene que ser 10, ¿no? Y un número que multiplicado por 4, pues me dé 10, es 2.5, ¿no? 2,5. Entonces cada azufre está pasando de 2 a 2,5, pero son 2 de azufre acá. Entonces el número de equivalentes por mol de este es 1, ¿no? Bueno, el tiosulfato de sodio no es un patrón primario. De hecho, se consigue heptahidratado, se consigue de esta forma. Y no es un patrón primario. Entonces lo que se hace es que se prepara una solución de una concentración aproximada, pues la que se necesite, y luego con la solución que se preparó anteriormente se hace la titulación, se compara directamente. Entonces, por ejemplo, supongamos que necesitamos preparar una solución de tiosulfato de sodio, no sé, 0,2 equivalentes por litro, 0,2 normal, a partir del tiosulfato pentahidratado de una concentración, no sé, del 98%. Entonces, recuerden que para preparar una solución lo que necesitamos determinar es cuánto volumen de ella se van a preparar. Supongamos que vamos a preparar 100 mililitros de esta solución. Entonces, ya sabemos que hay un equivalente por mol, el cálculo pues, es relativamente sencillo. Tenemos 0,2 equivalentes por litro, el volumen de solución es 0,1 litros, 100 mililitros, ¿no? Peso molecular, vamos a ver, del tiosulfato pentahidratado. Tiosulfato pentahidratado es de 248,18 gramos y es un equivalente por mol, ¿no? Ya vimos pues esto, ¿no? Y la pureza, de nuevo como en el caso anterior, cada 100 gramos del producto comercial contiene únicamente 98 gramos pongámosle tiosulfato para no escribir la fórmula completa. Y esto daría pues la masa necesaria de él. Sería 0,2 por 0,1 por 248,18 y dividido por 98. 5,065 más o menos. Entonces, estos son los gramos que habría que pesar para que la solución quede aproximadamente 0,2 normal. Sin embargo, pues, como el tiosulfato no es un patrón primario, entonces el siguiente paso es, después de que se prepara la solución, disolviendo esta masa en volumen suficiente para llevar hasta 100 mililitros, el siguiente paso es la valoración. Y esa valoración se hace contra una solución estándar de yodo.
que precisamente podría ser la solución de yodato yoduro que se preparó en primera instancia, ¿no? Entonces la solución de yodato yoduro se prepara con el objetivo de estandarizar la de tiosulfato. A menos que el yodo se vaya a usar para valorar directamente la solución o una solución de un analito, pues el propósito para los métodos yodométricos es usar la solución de yodo para estandarizar la solución de tiosulfato. Entonces, en la técnica, pues la reacción ya está escrita, es esta reacción que hay acá arriba, ¿no? Sería algo como que la primera reacción, yo la voy a volver a escribir, la primera reacción era aquella en la que el yodato reaccionaba con 5 moles de yoduro, creo que eran 6 moles de H más, para producir agua y producir yodo, ¿no? Creo que eran 3 por acá y 3 por acá, así ya que balancear así. Entonces, el primer paso sería esto. La solución de yodato yoduro, se toma una alícuota de solución, ¿cierto? Una alícuota. Supongamos que yo tomo una alícuota de, bueno, las soluciones, esta solución es 0.2, la anterior es 0.1, pues de acuerdo a pues, el ejemplo que les di. Supongamos que mido, no sé, 5 mililitros de solución 0.1 equivalentes por litro de yodo, pero preparada a partir de yodato yoduro. Recuerden, la solución es 0.1 normal en yodo, pero es preparada a partir de yodato yoduro, ¿no? Mezclados de acuerdo a esta reacción. Entonces se toma una alícuota de 5 mililitros de esta, ¿no? El siguiente paso es adicionar un ácido, ¿no? La solución no libera yodo a menos que tenga ácido. Entonces, a esa alícuota se transfiere a una Erlenmeyer o un recipiente donde se vaya a titular, se adiciona ácido, normalmente acético, en una concentración como del 10% más o menos. Cuando a esa alícuota, que se le puede adicionar más agua, no importa cuánta agua, simplemente los 5 mililitros, si hay que medirlos con la pipeta volumétrica, se adiciona un poco más de agua y cuando se adiciona el ácido acético, la solución se torna amarilla de una vez. La razón es que mientras no haya ácido en la solución estándar, están estos dos sin reaccionar. Pero esa alícuota, una vez entra en contacto con el ácido acético, pues está el tercer reactivo necesario para que el yodo se libere. Entonces, en ese momento, esta reacción ocurre. El siguiente paso es adicionar el indicador. El indicador usado para esto es almidón. El almidón es un polímero natural de azúcares, ¿no? Y tiene pues una forma característica como de un resorte o como una hélice. El almidón es algo como, o sea, los enlaces de esos monómeros de azúcares que se extienden para formar esta cadena del almidón, sobre todo la parte soluble, generan una hélice como esto, como si fuera un resorte, ¿no? Esta pues es una molécula de almidón que tiene diferentes longitudes porque el almidón puede tener, como es un origen natural, puede tener longitudes de 20, 30, 100, 200 unidades de azúcares juntas, ¿no? Lo curioso es que el espacio que hay justo en el interior de esta hélice o esta alfa hélice del almidón es exactamente el apropiado para que en su interior se aloje una molécula de yodo. Cuando ocurre esto, una molécula de yodo que se ponga aquí o varias que se pongan en la mitad, el, lo que origina esto es una coloración azul, un azul intenso, que podría llegar incluso a ser como negro si la cantidad de yodo es muy alta. Y aquí pues hay que tener una precaución en cuanto a en qué momento adicionar el indicador. Por ejemplo, si la cantidad de solución alícuota de esta libera mucho yodo, la solución va a tener un amarillo incluso tornándose como un amarillo naranja. Eso significa que hay mucha cantidad de yodo que se liberó. Entonces, el almidón es un carbohidrato que se puede oxidar. Si la concentración de yodo es muy alta, incluso puede haber una reacción y este polímero se puede romper. Entonces, lo que se aconseja es primero, antes de adicionar el almidón, que la cantidad de yodo no sea muy elevada. Entonces, lo que se hace es
La bureta está enlazada con el tiosulfato. Recuerden que el tiosulfato es el que va a reaccionar de acuerdo a esto con el yodo. Este yodo está en el Erlenmeyer. El tiosulfato se adiciona desde la bureta. Cuando el tiosulfato cae, convierte el yodo molecular en yoduro. Entonces va a comenzar a disminuir la concentración. Entonces, lo que se recomienda es, antes de adicionar el almidón, adicionar unas gotas de tiosulfato hasta que el color amarillo de la solución vaya disminuyendo. Eso significa que la concentración de yodo se ha disminuido, con el propósito de que no sea tan alta como para que oxide el almidón y lo rompa. Y si ese es el caso, pues la solución no va a tener un punto final neto. Cuando ocurre esto, pues los carbohidratos cuando se queman dan coloraciones oscuras, incluso cuando se adiciona el almidón y había todavía una cantidad muy grande de yodo en la solución se toma negra, debido pues al producto de la oxidación del almidón por parte del yodo que está al interior. Entonces, realmente no hay una reacción química, el proceso de hecho es físico, o sea, físicamente las moléculas de yodo caen o caben dentro de la hélice del almidón y esta conjugación da un color azul. Entonces se continúa valorando, ¿no? O sea, digamos que el tercer paso es adicionar el tiosulfato, ¿no? Aunque si la cantidad de yodo es muy alta, pues antes del almidón se adiciona un poco del tiosulfato. Entonces, ¿qué va a hacer el tiosulfato? Pues el tiosulfato va a hacer precisamente lo que esta reacción nos está diciendo. El yodo que hay en la solución reacciona con el tiosulfato, reduciendo, oxidando, no, reduciendo el yodo a yoduro. Entonces, a partir de los datos de acá, podemos calcular la concentración real, ¿no? Adicionar el tiosulfato, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta la desaparición del color azul. Cuando se desaparece el azul, pues es porque ya no hay más yodo, ¿no? Porque aquí no hay una reacción química, entonces el tiosulfato puede llegar y reaccionar con esta molécula que está dentro de la hélice de almidón sin ningún problema. Entonces, cuando ya no haya más yodo, pues este complejo no se forma y ya el color azul desaparece. Y el siguiente paso, pues será calcular la concentración real, ¿no? O la normalidad real del tiosulfato. Y pues esto se hace simplemente como normalidad de la solución de yodo por el volumen de solución de yodo que se tomó es igual a la normalidad de la solución de tiosulfato por el volumen de tiosulfato. Entonces, para este caso, nosotros habíamos dicho que era una solución punto no normal. El volumen alícuota que se tomaron fueron 5. Esta es la que se necesita determinar y esto es simplemente lo que se gasta, ¿no? Gastado en la titulación. Entonces, de allí se determina la concentración o la normalidad real de tiosulfato. Entonces, para llegar a tener una solución estándar de tiosulfato, el primer paso es preparar una solución de yodo a partir de yodato yodo. Con esa solución ya preparada, se estandariza el tiosulfato de la forma que les acabo de mostrar. Y una vez se tenga el tiosulfato, pues el siguiente paso es utilizarlo en las aplicaciones. Entonces, el tiosulfato sirve para cuantificar el yodo liberado. Por lo tanto, el uso del tiosulfato es para las aplicaciones en las que se cuantifica el yodo liberado, es decir, para los métodos indirectos, para las yodometrías. Y una de esas precisamente es la que está acá, el análisis de cloro utilizando un método yodométrico. Entonces, a una solución de cloro o que contenga cloro, se adiciona una cantidad de yoduro en exceso. Esta reacción produce yodo y el yodo liberado se titula con el tiosulfato. Ese pues, es el método yodométrico. Las aplicaciones indirectas o las yodometrías pues, de las que se va a tratar eh, o las que se aplican principalmente es una yodometría para determinar el cloro activo. Hay varias formas en las que puede estar el cloro en solución. Ya les había mostrado pues la forma en la que se puede representar una de ellas y es la forma de cloro. O sea, cuando tenemos cloro en una lejía o un blanqueador, estas pues se preparan principalmente a partir de hipoclorito de sodio, ¿no?
La solución puede contener hipoclorito o puede contener cloro o puede contener clorito, que es otra forma. Esta. La especie que predomina básicamente básicamente depende del pH, ¿no? Pero bueno, en general vamos a considerar únicamente las dos, después voy a hablarles del clorito. Pero en general, una solución de blanqueador o lejía comercial contiene hipoclorito y cloro, ¿no? Que depende del pH. Entre el pH sea más ácido, la especie predominante será el cloro, así, Cl2. Y cuando el pH es alcalino, pues principalmente se encuentra este. Incluso hay otra especie que es el ácido hipocloroso, que también se libera cuando el pH es ácido, ¿no? Entonces, hay varias especies que pueden tener cloro. Cuando se habla de cloro activo, todas estas formas halogenadas o estas formas de cloro pueden reaccionar de diferente forma, ¿no? Pero la ventaja es la siguiente. Por ejemplo, el cloro reacciona con el yoduro de esta forma. El hipoclorito lo hace de una forma similar, necesita un medio ácido, pero también reacciona con 2 moles de yoduro, produciendo una mol de cloruro, agua y una mol de yodo. Entonces, como pueden ver acá, en, en este par de reacciones, tanto una mol de cloro de Cl2 o una mol de hipoclorito, ambas liberan una mol de yodo. Por lo tanto, como ya sabemos que el número de equivalentes por mol del yodo es 2 y la relación es de una mol libera una y una mol libera una, en ambos casos tenemos un equivalente por mol. Perdón, dos equivalentes por mol, ¿no? Debido pues a que el alfa de este es 2, entonces el de este también son 2. Los 2 electrones que este está cediendo los están ganando estos, ¿no? Y después este yodo se titula con el tiosulfato, ¿no? La reacción después sería eso. O sea, en esencia, el método pues, de la determinación de cloro activo es tomarla primero, se mide la muestra, ¿no? El segundo es adicionar yoduro de potasio en exceso. No se mide realmente. Lo que se hace es preparar una solución de yoduro de potasio, adicionársela a la muestra que contiene cloro activo, ya sea como cloro gaseoso o como hipoclorito. Y el tercer paso es añadir el ácido. El ácido entonces va a provocar que esta reacción suceda, ¿no? Que se libere yodo, ¿no? Entonces, esto, digamos que en este paso se libera el yodo. Entonces, el siguiente paso es añadir el almidón, recuerdan que es el indicador, y el siguiente paso es valorar con tiosulfato. Ese es el procedimiento general para medir el cloro activo en una muestra de lejía. Es posible que sea necesario hacer una medición o una dilución previa, ¿no? Porque puede ser que si la muestra tiene un contenido de cloro elevado, por ejemplo, una muestra de hipoclorito comercial, este que venden pues, en el mercado, puede tener entre 4 y 5% masa a volumen de cloro activo o de hipoclorito. Realmente la diferencia en el peso molecular de los dos no es, ya sea como Cl2 o como clorito o hipoclorito de sodio, no es muy diferente. Entonces, más o menos entre 4 y 5%. Si yo midiera una muestra de, no sé, 5 mililitros de una solución comercial que tiene este porcentaje, la cantidad de tiosulfato que me gastaría sería demasiado alta. Entonces, por eso normalmente lo que se hace es una dilución previa. Entonces, voy a mostrarles aquí un ejemplo de un análisis ya pues con números, ¿no? Entonces supongamos que la muestra se midió un volumen de muestra de 10 mililitros, que luego esa muestra se aforó a 100 mililitros. Y de esta solución se midieron 5 mililitros para valorarla. Entonces el propósito de esta dilución es que la cantidad de cloro que haya en esta muestra, que es la que se va a valorar directamente, sea pequeña, ¿no? Para que no se gaste demasiado tiosulfato. Bueno, entonces este es el procedimiento pues, que les estoy describiendo.
una muestra de hipoclorito de 10 mililitros se evaporó hasta 100. Y de esos 100 mililitros se tomaron 5 para la valoración. Después de adicionar el yoduro de potasio y el ácido para que se liberara el yodo, el almidón, etc., se gastó un volumen de tiosulfato de una normalidad, no sé, pongamos 0.1 equivalentes por litro, ¿no? 0.1 equivalentes por litro. Lo que haya resultado del paso anterior, si nos dio, supongamos que en la valoración nos dio, no sé, que esto es 0.11 normal, ¿no? Esta concentración es la que se determina a partir de la concentración real, es decir, en el paso anterior. Después de que se preparaba, pues llegamos acá, aquí se determina la normalidad. Esta normalidad es la que se usaría en el cálculo, ¿no? Realmente la obtenida a partir de la comparación contra la solución de yodo. Bueno, 0.1 equivalentes por litro. Supongamos que de eso se gastó un volumen de 3,8 mililitros. Entonces, con esos datos, deberemos ser capaces de determinar la concentración de cloro en esa lejía. Bueno, primero, determinemos la masa de cloro, ¿no? Se utiliza cloro como Cl2, así sea que provenga de hipoclorito o así sea que provenga de ácido hipocloroso o de otra especie, se supone o se expresa el resultado en Cl2. Por lo tanto, el peso equivalente que se va a usar es el del Cl2. Entonces, esto sería normalidad del tiosulfato por el volumen de tiosulfato por el peso equivalente de cloro, ¿no? Bueno, entonces para este caso tendríamos, la normalidad era 0,11 equivalentes por cada litro. El volumen de tiosulfato gastado fue de 3,8 mililitros. Y el peso equivalente pues sería de Cl2, que es, a ver, el del cloro, eso es como 70.9. Cl2 menos el que acá no está. Bueno, el del cloro solo es 35,45, ¿no? Eso por 2, 35.45 por 2, sí, 70.9, ¿no? Son 70,9 gramos por mol, pero ya habíamos establecido que son 2 equivalentes por mol, ¿no? La razón, pues la podemos ver en la reacción que da acá en cualquiera de las dos, tanto para el cloro como para el hipoclorito. Una mol de cloro produce una mol de yodo. Y ya habíamos dicho que el número de equivalentes por mol de yodo era 2. Como este es 1 a 1, de este también debe ser 2 y del hipoclorito también. Entonces, el resultado lo vamos a expresar en cloro, ¿no? Entonces, de aquí tenemos la masa de este, que sería 0.11 por el volumen gastado, que fue 3.8, por 70.9, que es el peso molecular, dividido 2. Esto nos da 14,8181 miligramos de cloro. Bueno, entonces, si vamos a expresar esto en porcentaje, masa a volumen, tendríamos que tomar la masa de hipoclorito, convertirla a gramos, ¿no? Gramos sobre 100 mililitros. Entonces, esto sería sobre 100 miligramos. Yo creo que es más fácil hacer la conversión acá. 1000 miligramos, que son 1 gramo. Y esto dividido el volumen de muestra. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que el volumen de muestra valorada fue 5, ¿no? O sea que esto dividido 5 mililitros. Y por 100, aquí nos daría el porcentaje en la solución diluida. Aquí. Pero hay que tener en cuenta este factor de dilución. Se tomaron 10 mililitros hasta 100. Entonces luego habría que multiplicar por 100 sobre 10. Y esto es el factor de dilución. Y esto nos daría el porcentaje de cloro en la muestra, ¿no? A ver, 14.8181 dividido 1000, dividido 5, por 100, y por 100 dividido 10. Esto nos dio un porcentaje muy alto. A ver si yo me equivoqué en algo acá.
0.11 por 3.8 por 70.9 dividido 2. Entonces da 1481 dividido 1000 dividido 5 por 100. Eso nos da 0.29 y por 10. Sí, yo creo que esto, según esto, da como 29%. Muy alto, ¿no? Realmente el hipoclorito máximo está como el 5%, creo que hasta el 10% el que usan en la piscina, ¿no? Entonces fue pues por los valores que yo supuse acá, no fueron muy aceptados, ¿no? Pero ese es el procedimiento pues del cálculo. A ver, esto porque me está dando 74. Yo reviso de nuevo. 14.8181 dividido 1000 dividido 5 por 100 y por 100 dividido 10. No, da todo eso. Da 2.9. 2,9%. Bueno, ese valor sí es un valor más real. Sí, 2.96. Entonces sería 2.96% masa volumen de cloro, ¿no? Entonces, esta es la forma de calcular el porcentaje de cloro cuando se hace el análisis del cloro activo, ¿no? El procedimiento es este: se toma la muestra, se adiciona el yoduro de potasio en exceso para que produzca la reacción y se libere el yodo, pero pues cuando se adiciona el ácido, ese yodo liberado se valora con tiosulfato. Aquí pues hubo un ejemplo de una muestra de esa lejía de limpieza, 10 mililitros, se aforó hasta 100, de esos 100 se sacaron 5 y al valorarlo, siguiendo este procedimiento, se obtuvo un consumo de 3,8 mililitros de tiosulfato 0.11 normal. De ahí entonces calculamos la masa de cloro, la normalidad del tiosulfato que era 0,11, el volumen 3,8, el peso equivalente 70.9 sobre 2 equivalentes, ¿no? Es toda la masa de cloro, pasamos a gramos, el volumen de muestra valorado fue 5 por 100 para que sea porcentaje, y luego el factor de dilución, y eso nos da 2,96%, ¿no? Masa volumen de cloro. Esta pues es una de las aplicaciones. La siguiente aplicación es la determinación de cobre en un mineral. Esta aplicación es también una yodometría, es decir, es un método indirecto. En este método indirecto, pues ocurre lo mismo. El analito libera yodo y el yodo liberado, pues se valora. En general podríamos escribir la reacción de esta forma. 2 de cobre reaccionan con 4 de yoduro, ¿no? Produciendo. Hay pues un par de formas diferentes en las que podemos encontrar esto. En algunos textos aparece así, Cu2I2, o en otros aparece simplemente como 2 veces esto, ¿no? Creo que en el libro de aires aparece de esta forma, pero bueno, cual sea la forma en la que se escriba, lo que nos importa es la relación cuantitativa. De acuerdo a esa relación, 2 moles de cobre reaccionan con 4 de este para producir 1 mol de yodo. Entonces de aquí también podríamos, ya sea de asignar los números de oxidación o pues simplemente con la relación de cuántas moles de yodo se liberan, encontrar los equivalentes por mol de cobre. Entonces aquí vemos que para este, recuerden que es 2, ¿no? Y de acuerdo a esto, 2 moles de estas producen 1 mol de esta, ¿no? Entonces recuerden que si por ejemplo usted tiene un alfa que no conozco, ¿cierto? 2 por el alfa desconocido tiene que ser igual a 1, este 1 de acá, el 1 del coeficiente estequiométrico de esto, por su número de equivalentes por mol, que es 2. Entonces de allí es fácil establecer que para este es un equivalente por mol. ¿Sí? Entonces, el número de equivalentes por mol del cobre es 1. ¿Sí? El método
de análisis, pues el procedimiento completo es de varios pasos, pero en general, digamos que un procedimiento simplificado sería de esta forma. Primero, hay que disolver la muestra. Esa muestra se puede disolver, por ejemplo, con ácido nítrico. Creo que es 1,1 el que se usa. Entonces, el mineral, se toma una masa de mineral, se pesa, ¿no? Se agrega ácido nítrico 1,1. El propósito de esto es, por ejemplo, si en la muestra había óxido de cobre, en medio ácido del ácido nítrico, pues se va a producir este, este cobre más 2. El siguiente paso, pues hay varios pasos intermedios para eliminar interferencias, ¿no? Pero uno de los siguientes pasos, que no incluye pues, la preparación de la muestra, es añadir el yoduro de potasio. Entonces miren que el procedimiento es parecido al del análisis de la lejía, pues con la diferencia de que aquí hay que eliminar varias interferencias, ¿no? La lejía no tiene tantas interferencias como un mineral, ¿no? Se adiciona el KI, esto debe estar en medio ácido, o sea que se adiciona el ácido. Hasta este punto, ¿qué sucedería? Pues ocurriría esta reacción. El cobre en solución con el yoduro que se añade en medio ácido libera yodo. Entonces, hasta este punto se libera el yodo. Y el siguiente paso, pues, es la titulación. Entonces, recuerden que el cuarto paso es añadir el almidón y el quinto paso, titular con tiosulfato. Ese, pues, es a grandes rasgos el proceso de análisis del mineral de hierro, perdón, de cobre, ¿no? Se pesa una cantidad de muestras, se diluye, se adicionan los reactivos para eliminar interferencias, se añade el yoduro de potasio, el medio ácido, creo que es ácido acético el que se adiciona. Aquí se libera el yodo y el siguiente paso sería el indicador, que es el almidón. Recuerden, si es necesario, puede ser una cantidad pequeña de tiosulfato antes de adicionar el almidón para evitar que se degrade con una concentración muy elevada de yodo, ¿no? Se termine de titular. O sea, si fue necesario adicionar tiosulfato acá un poco, ese tiosulfato también se cuenta, ¿no? O sea, el volumen gastado debe ser el que se adicionó antes, si fue necesario, del almidón y con el que se terminó de titular. Entonces, ese es el procedimiento de análisis y pues lo clave para el cálculo es que hay un equivalente por mol. Yo aquí pues les voy a dar un ejemplo de un análisis de eso, ¿no? Bueno, supongamos que la masa de mineral fue de, a ver, consistente con lo de la, yo creo que hay una, podemos hacerlo con, a ver, yo busco por acá palabras que nos vaya a dar una cosa rara. No quiero pues que vayamos a tener una cosa como un porcentaje del 200% o algo así con un valor aquí que yo me invente es alguna cosa rara. Bueno, entonces voy a sacar unos valores. A ver. Bueno, estos son valores de los que procesarán pues como, entonces la masa de cobre está como de 60 miligramos, supongamos que fueron 62 miligramos, y que el volumen promedio, porque se hace, bueno, aquí no se puede hacer un promedio, realmente lo que hay que hacer es para cada masa y cada volumen calcular el porcentaje de cobre y luego promediarlos. Recuerden que cuando las masas son diferentes no se puede promediar las masas y usar el volumen promedio, no. Con cada masa y cada volumen se calcula un porcentaje y luego los tres porcentajes se promedian. No se puede promediar las masas y promediar los volúmenes porque matemáticamente es diferente. Bueno, supongamos que fueron 62 miligramos de muestra y que el volumen de tiosulfato fue de, no sé, 5,8 mililitros. Y que la normalidad del tiosulfato pues fue la de antes, ¿no? 0,11 equivalentes por litro. Entonces, usemos esos datos. Masa mineral 62 miligramos, volumen de tiosulfato gastado, ¿no? En esa titulación 5,8. Entonces, la descripción del método sería, se midieron 62 miligramos de mineral, se adicionó el ácido nítrico para disolverlo, luego otros reactivos para eliminar interferencias, se adicionó el yoduro y en medio ácido se liberó yodo. El yodo liberado gastó 5,8 mililitros de tiosulfato 0,11 equivalentes por litro y lo que vamos a hacer ahora es calcular el porcentaje de cobre. Entonces, primero, masa de cobre,
normalidad del tiosulfato por volumen de tiosulfato por el peso equivalente del cobre, ¿no? Normalidad del tiosulfato, 0,11 equivalentes por litro. Volumen de tiosulfato gastado, 5,8 mililitros. Peso equivalente, pues miramos el peso del cobre, es de 63,54 gramos y es un equivalente, de acuerdo a lo que vimos. Entonces con esto ya determinamos la masa de él, ¿no? Entonces sería 0,11 por 5,8 por 63,54. Eso nos da 40,54 miligramos de cobre, ¿sí? El porcentaje de cobre se determinará entonces como la masa de cobre sobre la masa de muestra, ¿no? La masa mineral fue de 62 miligramos, o sea que esto son 0,062 gramos, ¿no? Entonces esto se divide por 62 miligramos y se multiplica por 100. Y allí tendríamos, a ver, 40,54 dividido 62 por 100. Eso nos da 65,39% de cobre. Y pues esta es la forma de calcular a partir de los datos de un análisis de cobre su porcentaje, ¿no? Si se utilizó el método yodométrico, ¿no? La determinación del yodo que se libera cuando el cobre, de acuerdo a la reacción que les mostré acá, reacciona con el yoduro para liberar yodo. Entonces, aquí está, ¿no? La masa mineral, el volumen de tiosulfato con su concentración. Recuerden, esta es la concentración calculada a partir de la estandarización de la solución. Normalidad por volumen por el peso equivalente, es un solo equivalente. Esto nos da la masa en miligramos de cobre. Se divide por la masa de muestra en miligramos también y esto nos da un porcentaje de 65,39% de cobre. Eso sería pues lo que ustedes deberían analizar. Para el taller pues de esta tarde, aquí están los datos. No sé qué cosas necesite aclararles. Por ejemplo, aquí está en la práctica 11. Con estos valores ustedes deben calcular la normalidad de la solución de yodo. Recuerden que esta se prepara por el método directo. Y de los dos, de la masa de yodato y la masa de yoduro, la que se usa para calcular la concentración es esta, la de yodato. Recuerden que el yoduro simplemente se adiciona en exceso. Pueden verificar si realmente esta masa es más de 5 veces en moles, ¿no? Como les mostré, ¿no? Pero sí, seguramente será de esa forma. Entonces es la masa que se les da acá del 99,5% de pureza se disuelve hasta 50 mililitros. Entonces ahora el cálculo es al contrario. A partir de la masa deben calcular la normalidad. Pues con esto determinan de qué normalidad se trata, ¿no? No olviden usar el 99,5. Entonces, aquí en la primera parte deben calcular la normalidad de la solución de yodo, ¿no? Preparada a partir de yodato y yoduro. Luego, en la segunda parte es donde se estandariza la solución de tiosulfato. Entonces, aquí, como los volúmenes de solución de yodo, de esto se tomaron 10 mililitros de solución de yodo, entonces lo que pueden hacer es promediar los volúmenes de acá y con ese volumen, la normalidad de acá determina la normalidad real del tiosulfato. Y pues para las dos aplicaciones, determinación de cloro activo en la lejía o el cobre en el mineral, ya les mostré cómo se calcula. En la práctica del cloro hay una dilución previa. En el ejemplo que les mostré, creo que, a ver, voy a volverme al ejemplo, eran 10 mililitros hasta 100 y luego se valorarán 5. No, aquí son 5 hasta 50 y de estos 50 se miden 5. Entonces, cuando vayan a dividir por el volumen de muestra, sería 5 y el factor de dilución sería 50 sobre 5. No olviden el factor de dilución. Y aquí, pues, pueden promediar los volúmenes para calcular el cloro activo. En cuanto a la determinación de cobre en la aleación o en el mineral, estas son las masas individuales. Esta masa gastó este volumen, esta masa gastó este y esta masa gastó este. Entonces, con cada par de masa y volumen calculan el porcentaje y luego se promedian. O sea que lo que van a reportar es el promedio de concentraciones de cobre, ¿no? De cada una de esas tres. Aquí sí se pueden promediar los volúmenes, aquí también se pueden promediar los volúmenes, pues porque se trata de la misma alícuota o volumen de solución de yodo que se tomó. Y pues no olviden determinar exactamente cuál es su set de datos para que calculen la concentración, ¿sí?
Entonces, pues con eso creo que tendrán suficiente. No olviden, las preguntas las pueden hacer en la parte inferior del taller. A partir de las 2 de la tarde va a estar disponible el taller con los datos y el formulario para que ingresen sus resultados. Y los comentarios de las aclaraciones pues les van a hacer ahí debajo, ¿no? Debajo de mm, debajo de donde está la actividad para que ustedes puedan ver todas las respuestas que yo les dé. Entonces, estoy pendiente de ustedes y que tengan un feliz